Documento hunde a Dina, prueba lapidaria contra la dictadura. ¿Qué ha sucedido? Bueno, resulta de que el día de ayer se reveló un documento interno del ejército de fecha del 26 de junio del 2023 en donde se felicita a militares que participaron de la masacre de Juliaca. La masacre ocurría el 9 de enero del 2023 que dejó 18 fallecidos y múltiples heridos. En la felicitación se dice que fue, entre comillas, por neutralizar los ataques de manifestantes en el aeropuerto de Juliaca. En la lista de los elogiados se encuentra el coronel Víctor Pariona López y el teniente Henry Guzmán Lasteros, actualmente investigados por homicidio calificado. ¿Qué les parece? Hay un documento interno del ejército en donde se felicita a aquellos militares que participaron en la masacre de Juliaca. Una muestra más como, ¿no?, los cómplices de la dictadura, ¿no?, el ejército felicitó a los que apoyaron a la policía para realizar esta brutal masacre en Juliaca, y una prueba más de cómo la dictadura, ¿no?, se manchó las manos de sangre, pero aparte de eso felicitó a los que ejecutaron la masacre. Esto es algo terrible y demuestra, ¿no?, cómo el aparato represivo del Estado, ¿no?, tuvo un rol fundamental en la masacre, ¿no?, y esa es la razón por la cual Dina Boluarte siempre los ha reivindicado. Y al reivindicar Dina Boluarte a las fuerzas represivas del Estado, ¿no?, está reivindicando, ¿no?, a esos militares que participaron en la masacre de Juliaca, igual que los policías. Entonces, una muestra más, ¿no?, de cómo ha operado esta dictadura. Por cierto, hablando del gobierno, resulta de que se ha descubierto un contrato de José Juliano Luján Benavides. ¿Quién es él? Acuérdense, el apellido Benavides, ¿le suena? Bueno, es hijo de la ex juez superior Emma Benavides. ¿Se acuerdan? La hermana de Patricia Benavides, acusada de liberar narcotraficantes a cambio de dinero, que fue destituida. Bueno, resulta que su hijo de ella, José Juliano Luján Benavides, ¿no?, tiene un contrato con el estudio de abogados del actual ministro del Interior, José Santibáñez. ¿Qué les parece? El actual ministro del Interior, ¿no?, ¿no?, contrató, ¿no?, al hijo de Emma Benavides, ¿no?, a través de su estudio de abogados. ¿Ah? ¿Qué les parece? Es decir, el ministro del Interior vinculado al hijo de una ex juez acusado de recibir dinero a cambio de liberar a narcotraficantes. Bueno, no nos sorprende que un ministro de Dina Boluarte, ¿no?, a través de su estudio de abogado se relacione con el hijo de una juez corrupta, ¿no? Pero eso para que vean, ¿no?, todos esos lazos que existen, ¿no?, entre, ¿no?, la familia Benavides y, ¿no?, la gente de este gobierno. Bueno, también la Fiscalía ha formalizado 18 investigaciones por muertes y lesiones durante las protestas contra Dina Boluarte. ¿Ah? ¿Qué les parece? Estas 18 investigaciones son contra 154 efectivos policiales y militares por muertes y lesiones en las protestas. Bueno, sigue avanzando la investigación. Aún así yo considero que va a paso lento, no va al paso que debería darse, pero esperemos pues que se agilice esta investigación. Por cierto, los familiares de las 18 víctimas de Juliaca ratificaron que van a marchar a Lima contra Dina Boluarte, ¿no? Ellos han denunciado obstrucción de las autoridades y anuncian que de todas maneras van a estar en las protestas contra el gobierno, ¿no?, los días 27, 28 y 29. Y ¿saben qué es lo más interesante? Que encontré de que los familiares de los asesinados en las Cantuta y Barros Altos durante la dictadura de Fujimori van a estar en las marchas, se van a unir. Los familiares de la matanza de la Cantuta y Barros Altos se van a unir a los familiares de los que fueron asesinados durante la protesta contra Dina Boluarte. Van a unir fuerzas. Esto me parece muy interesante. Que todos aquellos que han sido víctimas de la represión del Estado en distintos gobiernos, porque es el mismo Estado represor, ¿no?, cambian los gobiernos por el mismo Estado represor, que los familiares de los que han sido víctimas del Estado se unan. De hecho, han llamado incluso a unirse a los familiares de los asesinados en el Paguaso, ¿no?, durante el segundo gobierno de Alan García, unas peores masacres que han habido.
ya hace 15 años que se dio esta brutal masacre del Baguazo, ¿no? Entonces, se une más gente a las protestas contra Dina Boluarte, y esto me parece sumamente interesante, lo cual demuestra de que la indignación contra la dictadura crece más al punto que los familiares no solamente siguen en pie de lucha, los familiares de las víctimas de las masacres, de las protestas, ¿no?, sino que llaman a otros familiares que han sido reprimidos en gobiernos anteriores, y no cualquier gobierno, el gobierno de Fujimori, cuya fuerza política es aliada de Dina Boluarte. ¿Se dan cuenta? Es decir, los familiares de los que fueron víctimas tanto de la dictadura de Fujimori como de la dictadura de Dina Boluarte unen fuerzas para enfrentar a esas fuerzas políticas, ¿no?, de la derecha, el fujimorismo, sus satélites, y a esa usurpadora que pusieron en el poder. Realmente es increíble, ¿no?, la lucha de nuestro pueblo, ¿no?, para enfrentar a sus enemigos, a sus verdugos, a aquellos que han impuesto esta dictadura y que viven impunemente con su mano manchada de sangre, con la corrupción que se ha descubierto, ¿no? Y eso evidencia de que el pueblo no solamente no olvida, sino está cada vez más firme en su deseo de mostrar su rechazo, ¿no?, tanto a Dina Boluarte como al Congreso que la sostiene. También quería comentarles acerca de, bueno, miren lo terrible que es este gobierno, que no solamente es asesino y corrupto, sino que se ha denunciado que en los hospitales del MINSA no hay medicinas ni implementos para atender a pacientes. ¿Qué les parece? ¿No? Hay falta de medicamentos para niños con anemia, ¿pueden creerlo? Miren el desastre que es nuestro país con esta gente. Realmente es increíble, ¿no? Esta gente, yo le he dicho siempre, ustedes han visto que siempre le he dicho, esta gente está destruyendo el país, está llevando al Perú por un precipicio. Lo vengo diciendo desde hace bastante tiempo, ¿no? No han resuelto ni uno de los problemas y más bien los han empeorado. ¿Por qué cree que tantos jóvenes se van del Perú? ¿No ven oportunidades aquí? Esa es la razón. Bueno, aparte de eso también quería comentar de que, bueno, la famosa carta que envió Dina Boluarte a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, donde salió a rechazar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se haya pronunciado en contra de este proyecto que presentó Rospigliosi y que fue aprobado en segunda votación para darle amnistía a los que cometieron crímenes de lesa humanidad, un documento infame, ¿no?, donde no solamente respaldan lo que ha hecho este Congreso para querer blindar a los asesinos civiles y militares de los años 80 y 90, sino que incluso, ¿no?, sale levantando abiertamente la consigna de los sectores de la derecha, diciendo que acá solamente hubo terrorismo, ¿no?, y quieren negar, ¿no?, el rol represivo del Estado, ¿no?, lo que muchos llaman el terrorismo de Estado, ¿no?, las masacres, las matanzas del ejército, ¿no?, la brutal represión de las fuerzas represivas del Estado. Bueno, ¿no?, por eso que ellos rechazan el término conflicto armado interno, porque dicen de que eso es igualar al Estado con los grupos terroristas, ¿no? Y han rechazado que en la Carta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se habla de grupos armados, ¿no? No, son terroristas, dice la carta infame de Dina Boluarte. En realidad, no niegan las acciones armadas o los crímenes de Sendero Luminoso o el MRT a la Carta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero Dina Boluarte junto con Alejandro Soto enviaron esta carta, ¿no?, infame, repito, porque prácticamente habla como si fuera el típico discurso de los reaccionarios de la derecha fujimorista, ¿no? Ahí ustedes se dan cuenta, pues, de que nuevamente se evidencia de que Dina Boluarte está al servicio del fujimorismo. Yo lo dije la otra vez, ¿no? Esto tiene que ver con lo que denunció Hildebrand, ¿no? Dina Boluarte va a hacer todo lo posible para respaldar al fujimorismo, ¿no?, en ese plan que tienen de salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es lo que Hildebrand denunció, ¿no? Y todo hace parecer de que van en esa dirección. Por eso le contestan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con esas consignas típicas de los reaccionarios de la derecha, ¿no?
Pero resulta de que hay personas que dicen que esa carta no es válida debido a que no lleva un no está refrendada de forma ministerial, ¿no? Entonces, pareciera que acá hubo la intención de querer mostrarse muy desafiante contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ¿no? Hay gente que dice que esa carta no es válida, ¿no? Pero lo que importa también es la intención. Quieren mostrarse como los reaccionarios que defienden a los represores del Estado, sin importarles si es que ¿no? se aprueba una ley, ¿no? que busca darle impunidad a los que han cometido crímenes de lesa humanidad sin importar de que Perú está suscrito a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que considera imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad. Entonces, ese es para que vean de que efectivamente el fujimorismo, ¿no? Dina Boluarte, ¿no? El Congreso, dirigido por Alejandro Soto de Alianza para Progreso, otro aliado de Dina Boluarte, el presidente del Poder Judicial, también que se ha pronunciado en la misma dirección de rechazar el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso yo le dije la otra vez cuando salió este fallo de estos jueces que dijeron que no se podía prescribir, ¿no? Las acusaciones que había contra Fujimori, contra Montesinos, contra Nicolás de Bari Hermosa Ríos, contra Pérez Documet por el caso de la Cantuta o por el caso Pativilca, ¿no? Porque eran graves violaciones de derechos humanos que son crímenes de lesa humanidad. Yo les dije, esos jueces han sido valientes, ¿no? Han desafiado y se han enfrentado, ¿no? a la consigna que tiene el gobierno, que tiene el Congreso, distintas fuerzas políticas de la derecha, el actual presidente del Congreso, Alejandro Soto, y yo le dije también el presidente del Poder Judicial, ¿no? Imagínense, o sea, estos jueces han desafiado incluso al presidente del poder para el que trabaja. Entonces, eso es para que vean cuál es la actitud de esta gente. Realmente, ¿no? Se quieren zurrar, ¿no? en los tratados internacionales para lograr la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, que no solamente es el caso de Fujimori, de Montesinos, de Nicolás de Bari Hermosa Ríos, de Pérez Documet, sino también de la propia Dina Boluarte, que está pensando en su futuro. No quiere ir a la cárcel y sabe que ¿no? las masacres ¿no? fueron un crimen de lesa humanidad. Por eso es que apoya al fujimorismo firmemente en esto de querer salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like, que se suscriban al canal y en la descripción les dejo los links para que puedan seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos.